Todos los cristianos, en cuanto han sido regenerados por el agua y el Espíritu Santo, han sido constituidos nuevas criaturas, y se llaman y son hijos de Dios, tienen derecho a la educación cristiana, la cual no persigue solamente la madurez de la persona humana arriba descrita, sino que busca sobre todo que los bautizados se hagan más conscientes cada día del don de la fe, mientras son iniciados gradualmente en el conocimiento del misterio de la salvación. Aprendan a adorar a Dios Padre en el Espíritu y en verdad, ante todo la acción litúrgica, adaptándose a vivir según el hombre nuevo en justicia y en santidad de verdad, y así lleguen al hombre perfecto, en la edad de la plenitud de Cristo, y contribuyan al crecimiento del cuerpo místico. Ellos además, conscientes de su vocación, acostúmbrense a dar testimonio de la esperanza y a promover la elevación cristiana del mundo, mediante la cual los valores naturales contenidos en la consideración integral del hombre redimido por Cristo contribuyan al bien de toda la sociedad. Esto es un extracto de Gravissimum Educationis, declaración sobre la educación en el Concilio Vaticano II. Bienvenidos al Club Dalrey. Tenemos hoy, vamos a hablar sobre la educación católica, como es claro después del texto que hemos leído, y tenemos con nosotros hoy a dos hermanos. Yo creo que es la primera vez. A dos frailes, de hecho, dos frailes, frailes. ¿No? Mejor, para hablar de educación católica, dos personas del Atlético de Madrid. Yo creo que esta es la primera vez en el podcast, probablemente será la última. Y primero tenemos a Pablo Fraile, que es el subdirector de formación de los colegios de fomento en España. Y también tenemos a su hermano, Antonio Fraile, subdirector del Colegio Everest. Como vemos, los frailes se están colocando, ¿no?, en esos puestos estratégicos de dominio de la educación católica en España, y por eso precisamente les hemos pedido que vengan. Además, Antonio Fraile tiene la admirable cualidad de ser mi cuñado, entonces más méritos para él. Tengo buen gusto. Por escoger a mi hermana, sí, seguro que sí. Y luego tenemos también aquí al gran capitán Dalroy, que se ha unido. Además, hay que decir que viene en una situación complicada, efectivamente. Ha dejado la situación en casa un poco, así que se lo agradecemos el doble. Y además tiene mucho sentido de que esté aquí, porque ahora mismo el capitán Dalroy, además de trabajar en la Universidad Francisco de Vitoria, se dedica a corromper las almas y las conciencias de jóvenes adolescentes en el colegio Highlands, que también es un colegio católico. Así es. Entonces ya tenemos un nuevo apodo, ¿no? Además de capitán Dalroy, ¿no?, el corruptor de las conciencias adolescentes del Highlands. Bien. Y veníamos a hablar sobre el tema de la educación católica, como hemos dicho. Entonces, yo, para empezar, me gustaría que pensáramos, que intentáramos ponernos en las botas de una persona normal que no ha tenido la experiencia de un cole católico, que se entera a lo mejor de vez en cuando de las cosas que pasan en los colegios católicos, sea porque se lo cuentan amigos, o sea porque algo ve por las noticias o lo que sea. ¿Y qué idea tiene un colegio católico? Pues a lo mejor es un sitio donde se da clase de religión, que es un tema que de vez en cuando sale en las noticias, donde se ponen crucifijos en las aulas, que es otro tema que de vez en cuando sale en las noticias, donde seguramente haya curas y haya monjas, ¿no? Esa imagen que tenemos un poco de los colegios católicos del franquismo, ¿no?, donde las monjas ahí daban con las reglas a los niños y tal, ¿no? O curas con sotana, esa imagen un poco trasnochada. Y tristemente trasnochada. Y a lo mejor, pues eso, un sitio que pues donde se tiene misa de vez en cuando. No te hemos presentado a Javier Rubio Hípola, el hombre que se quedó antes del Concilio Vaticano II y ahí vive todavía. En fin. Entonces, a ver, obviamente esta no es una caricatura, esta no es la imagen del colegio católico de verdad. Entonces, si quisiéramos definir en qué consiste un colegio católico, ¿cuál sería un poco esa definición? O sea, la verdad es que el hecho de que el colegio sea católico se puede aterrizar o se puede conceptualizar de mil formas, ¿no? Pero por ir a lo sencillo, por resumirlo en una frase, yo creo que en un colegio católico debe ser un lugar donde los alumnos se les mire, se les considere y se les trate como hijos de Dios. Y ese punto de partida debe ser como la primera ficha de dominó que luego mueva un montón de cosas que suceden en el colegio, pero que que no dejen de mirar esa condición, ¿no? Porque si no, al final nos podemos quedar, ¿no?, en lo superfluo, en la parte pues casi cultural de la religión en España, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, cuando a los alumnos se les mira como hijos de Dios, pues eso es algo que trasciende, que permea toda la estructura, a cada uno de los miembros del colegio.
Y eso hace que la atmósfera, el ambiente que se viva sea distinto. A veces de una manera que se puede definir como muy clara y luego de otras que dices, joder, no sé muy bien qué pasa aquí, pero esto es distinto al colegio de la esquina, del otro lado de la acera, ¿no? A mí es una definición que me convence un montón. De hecho, yo la definición que tenía un poco en la cabeza era esa institución educativa donde a los alumnos se les enseña a tener una mirada cristiana sobre el mundo, sobre los seres humanos y sobre Dios. Pero en el fondo es lo mismo, ¿no? Porque el decir, oye, si yo considero que mis alumnos son hijos de Dios y quiero que ellos aprendan como hijos de Dios, quiero que ellos aprendan a relacionarse entre sí y con el mundo como hijos de Dios, creo que ellos aprendan valores y virtudes como hijos de Dios. O sea, en el fondo estoy preparando a los hombres y mujeres del mañana para que sean un poco el fermento de una nueva sociedad en la que se vea de verdad el mundo de esta manera, ¿no? Igual a mí me ha gustado más la definición que ha dado Antonio. Por eso, O sea, ¿no? pero mucho más, porque si solamente quedas, o sea, es transmitir una cosmovisión, a mí se me queda muy corto, porque podemos caer en eso, en simplemente en transmitir eso, o sea, no sé, como una creencia, o sea, no sé, una forma de mirar la realidad que es verdad que, o sea, yo entiendo lo que tú dices, Javier, pero me gusta más lo otro, tío, no sé por qué. No, hombre, suena mucho mejor. O sea, también es verdad que en un colegio católico tienes la experiencia, yo creo, yo no, porque, bueno, yo sí di clase en un colegio católico, ahora que lo pienso, en México, pero bueno, que O sea, tienes la experiencia de que vas a tener muchos alumnos que o no son practicantes, incluso porque no vienen de familias necesariamente practicantes, o que no, la formación que uno les da más explícita, que tiene que ver con elementos religiosos o con vida litúrgica y sacramental, ¿no? Que es lo que se decía en el documento, pues no va a cuajar inmediatamente. Entonces, chico, pues lo que esperas es que al menos aprendan a ver las cosas de una manera, generando en ellos una mentalidad determinada. Una mentalidad que yo creo que va a estar abierta a la posibilidad del día de mañana de que todo esto dé fruto de alguna manera. Y yo creo que las dos fórmulas en ese sentido son compatibles. Me gusta más la expresión de Antonio. Yo es que como, o sea, es una cuestión de simplicidad, o sea, es decir, de que, sobre todo de cara a intentar traccionar cosas en el cole, es como, macho, o sea, esto es lo importante, ¿no? Esto es lo esencial y luego ya casi eso, ese prisma o ese punto de partida te permite analizar si lo que estás haciendo apunta en esa dirección o apunta en otra, ¿no? Y te permite un poco confrontar lo que ya vienes haciendo, ¿no? Sí. No, en definitiva, estaba pensando que depende, o eso se puede aterrizar, o sea, el hecho de que seamos hijos de Dios y que eso se impregne en el colegio, al final también depende de eso la mirada que tengas sobre la persona, ¿no? O sea, claro, cuando tú educas, evidentemente lo único que se puede educar son las personas y hay que tener una idea clara sobre lo que es una persona. Partiendo de la premisa de que somos hijos de Dios, eso se aterriza pues en una antropología personalista en el que el alumno es el centro, pero no en el centro como ahora está entendido los hijos, ¿no? Que son el epicentro de todo lo que ocurre en un hogar, ¿no? Y todo gira alrededor de los hijos y de las necesidades del hijo. No voy en esa dirección, sino en saber ver en los alumnos, pues bueno, que son hijos de Dios, que tienen una dignidad infinita, ayudarles a conocerse, a reconocerse también como hijos de Dios. Y desde ese punto de partida darse a los demás, ¿no? Que ese es como el fin último, digamos, que es, al final tú quieres conseguir alumnos que sean libres, que sean autónomos, que tengan criterio, pero que vayan hacia afuera, ¿no? Queremos cambiar el mundo desde dentro, ¿no? Y creo que eso es como el aterrizaje concreto de lo que se vive en un colegio, porque esa antropología, esa forma de ver a la persona es lo que impregna el quehacer diario de todos los profesores de un colegio. Que verdaderamente se considere, no te digo ya católico, porque luego hay colegios que se declaran católicos, que incluso están asociados en una federación de escuelas católicas y que no sé yo hasta qué punto son católicos porque dan clase de religión y ya está, ¿no? Me parece que es importante no perder de vista que eso a lo que se refería mi hermano, de que cuando pones un pie en este tipo de colegios dices, aquí hay algo diferente, es porque esa antropología cristiana, ese humanismo cristiano impregna el quehacer de todo el mundo, desde la persona que te recibe en la puerta y te pregunta qué necesita, hasta el profesor de matemáticas, que a lo mejor es una asignatura en la que dices, bueno, pues aquí ver que somos hijos de Dios pues igual es más complejo, porque es una asignatura como muy abstracta, pero es en la forma en la que ese profesor mira a cada uno de los alumnos
y es el profesor de cada uno de esos alumnos del aula. No soy el profesor del grupo, sino que soy el profesor de este, de aquel, del otro, de ella. Creo que eso es lo que, en definitiva, acaba por aterrizar la definición. Esto, en mi primer día haciendo prácticas, yo tuve suerte de hacer prácticas en el colegio de Fomento Los Olmos, donde estaba Pablo dando clase, ¿no? Entonces, yo creo que era la primera o la segunda sesión donde yo entré y vi a Pablo dar clase. Esto no lo hemos comentado nunca, la verdad, pero ¿No? A ver, ¿qué vas a decir ahora? un alumno Cuando le partiste la cara al niño. un alumno vaciló a otro con respecto a alguna respuesta que había dicho mal. Eran niños de segundo, yo creo, ¿no? De Puede primero, ser, de sí. segundo. Y recuerdo que la respuesta que le diste, como con mucha naturalidad, no voy a parafrasearte porque ni mucho menos me acuerdo, pero hablaste de la virtud de la caridad. Y de eso que eres el típico novatísimo en la profesión, ¿no? Primer día de práctica, o sea, no tienes ni idea. Y yo recuerdo anotar mentalmente, en matemáticas se puede hablar de la virtud de la caridad, ¿no? Y lo hiciste como con mucha naturalidad en el minuto 3, ¿no? Y digo, joder, pues creo que es un poco, ¿no? Sí, Lo que decías. tal cual. Sí, o sea que no es solamente formar en contenido, sino que es educar a la persona. Y yo creo que has tratado muchos temas, Pablo, que son muy interesantes, porque has mencionado el tema de la formación de los mismos profesores, es decir, porque uno entiende fácilmente que en un colegio católico, pues un poco la estructura jerárquica, pues efectivamente vaya una con la misión y esté concienciado idealmente de hacia dónde quiere que vaya el colegio. Pero claro, no tiene necesariamente contacto con el alumno, o sí, porque yo tengo la suerte de estar en el colegio Everest, que tengan mis niños están en el colegio Everest, y veo que entre el padre Jorge, que es el director, o las consagradas, o los sacerdotes que están pues implicados, hay una relación personal con los alumnos, y hay un interés, y hay un saberse los nombres, y hay un saberse en qué clases están y demás. Pero sobre todo la necesidad de que esa figura fundamental en la educación, que es el profesor, también esté convencido de estos valores, también esté convencido de esta necesidad de formar a los alumnos como hijos de Dios, y que es probablemente el trabajo más arduo, ¿no? Sí. Desde luego es el reto más grande que hay en los colegios, es encontrar a los profesores adecuados. Es una obviedad que un colegio es lo que son sus profesores, ni más ni menos. O sea, olvídate, mira que, digo, Fomento pues es un grupo grande, tiene 35 colegios en España, o sea, tiene una estructura y un departamento de educación con gente que piensa y hace cosas, y libros y materiales y formación y tal. Pero olvídate de eso. Al final el que entra en el aula es quien entra en el aula y es el profesor. Y al final quien hace realidad, quien hace vida todo esto es el profesor. Entonces yo tengo el recuerdo de cuando trabajaba en Los Olmos de haber hablado y entrevistado a muchas personas para trabajar en el colegio, y en todas las entrevistas, creo que sin excepción, les decías, al final en algún momento clavaba este mensaje que era, mira, este colegio es así, así y así, o sea, digo, este es nuestro carácter propio, aquí no escondemos nada, o sea, no, esta es nuestra misión, este es nuestro objetivo. Y entonces todos, sin excepción, te responden siempre lo mismo. Es decir, no, yo respeto, yo fenomenal, o sea, digo que menos, ¿no? Que no respetes, o sea, digo, si quieres que te contrate sobre todo, ¿no? Pero yo les decía, pero es que no me basta, es que eso no me sirve, o sea, digo, está muy bien, tú puedes ser el mejor profesor de música, de lengua, de filosofía, digamos que es una asignatura como más compleja y hay que atinar más, ¿no? Pero de matemáticas, de física y química, me da igual. Pero o te crees lo que estás haciendo o no me sirves. No, es que no me vale un buen profesor, me valen los mejores, ¿no? Y los mejores que entiendan el sitio donde están y que compartan la misión. Luego, una vez compartan la misión, no necesariamente tienen que ser los más católicos de los católicos. No sé si me explico. O sea, que luego ya cada persona, pues evidentemente tiene su vocación particular y no tiene por qué seguir una prefijada ni mucho menos, ¿no? Pero sí que tiene que compartir necesariamente eso, porque si no, además, el resultado, que también lo he visto por los años de experiencia, es que al final, si no tienes ese convencimiento, si no estás alineado con el carácter propio del colegio, el primero que acaba dando un paso atrás es él mismo. Es esa misma persona que dice, o sea, estoy muy a gusto. Esa es otra experiencia que he tenido. Al decir a gente que no continuaba, que lo primero que hagan sea darte un abrazo y decirte, o sea, gracias porque este sitio es muy especial, pero no es mi sitio. Y digo que eso creo que también es otra manifestación más de lo que estábamos hablando antes, ¿no? De eso que impregna el colegio, que no sabes muy bien qué es,
Bueno, pues ahí tienes también otra demostración de una persona que se está yendo del colegio y que te dice gracias a pesar de que no voy a continuar en el colegio. Pero en definitiva también he tenido esa experiencia de personas que has contratado, que han trabajado muy bien, incluso los alumnos les han llegado a tener aprecio sincero y ellos mismos decir, pero no estoy en el sitio que tengo que estar, ya está, me tengo que ir. Y dices, oye, pues olé también, chapó, porque... O sea, de hecho, en un mundo ideal, y es un mundo ideal que en ocasiones sucede, la atmósfera que se respira en el colegio, que obviamente va dirigida al alumno, de manera, digamos, colateral, acaba permeando también en el docente, ¿no? O sea, en ocasiones nosotros nos hemos encontrado una transformación personal. Hombre, claro. Y un encuentro con el Señor fruto de las realidades que se viven en el colegio, lo cual también es muy esperanzador, ¿no? Porque en ocasiones es verdad que haciendo, pues bueno, pues buscando, ¿no? Personas, ¿no? Para trabajar en los colegios muchas veces es frustrante porque es difícil de encontrar. Sí. Pero en otras ocasiones la esperanza es que esa vocación, ¿no? Ese pasito más se encuentra trabajando cuando te das cuenta de esa plenitud, ¿no? O sea, lo más fuerte de todo es que al final cuando tú apuntas verdaderamente a la fuente, a la verdad, a la hora de hacer tu trabajo, y te das cuenta de las cotas de plenitud a las que se puede llegar, no por tu trabajo, sino porque el Señor actúa, ya es difícil que te conformes con menos, ¿no? Y ya entres en una dinámica de encuentro, ¿no? Y ya con lo que dice Pablo, ¿no? Con el itinerario de cada persona y con la apertura de cada persona, ¿no? A la llama del Señor, ¿no? Pero qué bueno, ¿no? Cuando el profesor se da cuenta, por ejemplo, en bachillerato esto es muy claro, como muy paradigmático, ¿no? Porque es una tentación fácil el pensar que mi objetivo último y único es que mis alumnos saquen una buena nota en la PAU. Y casi con eso yo tengo el trabajo hecho, ¿no? Pero cuando te das cuenta de que en esos 2 años no solamente vas a conseguir eso, que eso será casi... Eso es la tercera derivada. Pero cuando la primera y la segunda consigues alumnos que busquen la verdad, que sean felices, que sean plenos, que tengan una afectividad sana, y entonces es como que ya no te conformas con menos, ¿no? Y dices, joder, es que yo quiero trabajar bajo este esquema, no quiero, el esquema academia ya no me vale. Y eso es muy bonito. Aquí hay 2 cosas que me interesan. La primera es que tenemos un problema, yo diría, no sé si estadístico, sociológico en esta mesa, y es que vosotros 2 habéis tenido la oportunidad de tener una formación en un colegio excelentísimo, como es el Retamar, y yo soy del Colegio Berés, es decir, que es que hemos mamado educación católica, Total. además en colegios privados muy buenos, gracias a Dios. Y aquí el único que tiene la posibilidad de hacer el contrapunto es Santi. O sea, Santi tiene la posibilidad de decir, a ver, todo esto que estáis diciendo de que se respira un clima especial y tal, pues eso no es verdad, ¿no? Y el decir, según tu propia experiencia, ¿existe esa verdadera diferencia entre un cole público y un cole privado? Pues no lo sé, tenía que pensarlo. O sea, Un yo cole creo católico, no un cole a ver, privado, perdón. la educación, o sea, hay profesores tan buenos no católicos que quieren tantos alumnos, que se implican tanto, que también, o sea, que hay algo humano en la educación, en el hecho de la educación, que es fortísimo, o sea, que está enraizado en una verdad antropológica. Eso es cierto. Y entonces de verdad, entonces no, tendría que pensarlo un poco. Ojo, que eso que has dicho no está reñido con lo que ha dicho Antonio, No. porque de hecho, si lo piensas bien, un hombre enamorado de la verdad y que busca transmitirla a sus alumnos, que además esto es muy bonito, ¿eh? En la educación, el acto educativo, en el fondo es un acto de transmisión de algo que se te ha dado. Y perdóname, y además luego en general, o sea, mi experiencia hay de todo, pero sobre todo algunos profesores de algunas áreas son muy vocacionales. Sin duda. O sea, pero es que todo esto habla... están enamorados, ellos mismos se han enamorado de una ciencia, de la historia, de la lengua, de lo que sea, y luego quieren transmitir ese amor y o sea, y se dedican a un trabajo que es duro, que es difícil, que es cansado, que está muy mal remunerado en general. O sea, eso vamos a decirlo también claramente, que aquí parece que hablamos de los profesores y es todo maravilloso y eso, sí, pero está bastante mal remunerado. Sí. Entonces, bueno, pues hay algo, no sé, humano ahí que muy verdadero, que es del acto educativo, me parece. Sí. Y entonces, pues, buscando lo esencial de la educación católica, que es lo que venimos a hacer aquí. Claro, pero lo que te digo es que precisamente por la belleza de ese propio acto educativo, que en el fondo consiste en la ordenación hacia la verdad, ¿no? de una comunidad de aprendizaje liderada o guiada por un maestro. Claro, si nosotros, siendo católicos, consideramos que toda verdad es huella de la verdad con mayúsculas, pues ahí también se está, en el fondo, dando, aunque se sepa o que no se sepa, de manera más o menos
clara o explícita se está dando un camino de encuentro con el Señor. Sea clase de matemáticas, sea clase de física, yo creo que esto es algo fundamental de nuestro catolicismo. Aquí la pregunta es el decir, bueno, obviamente yo entiendo que a priori esto se puede facilitar en un ambiente donde se respira ya, donde se permite respirar esto con nombres y apellidos, y que no sea un lugar donde incluso en ocasiones te tienes que esconder un poco o ponerte de Es perfil. que no lo sé, yo también he ido a un colegio católico, no voy a decir de qué parte de la iglesia en Argentina, luego fui a varios, no solamente católicos, pero uno católico, y también te digo que, y creo que, no sé si vosotros habéis experimentado algo así o conocéis casos y tal, que pues que hay catolicismos muy superficiales, o sea, esto es católico y no es católico, o es católico mega rancio, pero tampoco es católico, porque tienen miedo no sé, a abrirse a las preguntas, a dialogar, o sea que yo, por ejemplo, recibí en uno de estos colegios una educación muy impositiva, muy mal, y me acuerdo de haber hablado con un directivo de ese colegio muchos años después y decirle, oye, que sepas que esta parte de la educación religiosa que nos habéis dado ocasionó muchos desajustes en muchas personas y en muchas sensibilidades espirituales que tenían una sensibilidad especial espiritual que han acabado completamente fuera de la iglesia y rechazando todo esto y tal. Sí, sí, pero la doctrina la tenía muy clara, me contestó, ¿no? Y yo fue como, ¿pero qué dices? En cambio, por eso me gustaba cómo habías empezado tú. O sea, si tú entiendes que somos todos hijos de Dios y que tú estás frente a hijos de Dios y tienes que trabajar con Dios para que ese hijo de Dios llegue a su plenitud y alcance las potencialidades que tiene dadas por su naturaleza, pues es otra cosa. Entonces a mí me parece, pues no sé, que fomentar, en fin, no sé si me estoy haciendo aquí un lío. Sí, o sea, yo creo que podemos distinguirlo fácilmente con lo que dijo a lo mejor Antonio al principio, ¿no? Es decir, no estamos hablando de una cultura o de una subcultura, ¿no? De colegio católico. Sino estamos tratando de identificar Claro. lo que hace un buen colegio católico y si esto supone un factor diferencial respecto a lo que puede ser un buen colegio que no sea católico. A mí, Perdón, y luego hay una realidad que en un buen colegio católico, pero esto es como en el hombre, pues a veces tengo la absoluta certeza de que se está mirando a los alumnos como hijos de Dios y en ocasiones nos damos cuenta de que no, y que tenemos un camino y que hemos tropezado. Y que eso a mí personalmente no me escandaliza. Hay que darse cuenta, hay que mirarlo y hay que seguir mirando al Señor y ir para allá, pero que tampoco transmitamos una imagen de que el colegio católico perfecto en el sentido último de la palabra existe, porque no existe. No. Porque es dinámico. No, claro. Además, como somos todos padres aquí, siempre, o sea, nunca hay el colegio perfecto para nuestros hijos. Siempre hay algo que no termina de... Entonces los cambias y te das cuenta que tampoco, y entonces, ¿no? Entonces estás ahí buscando, porque efectivamente, o sea, si no es una cosa es la otra, y si te encantan los directores pero no te gustan los profesores, te encantan los profesores pero no te gusta la familia, o sea, siempre hay ahí alguna cosa es verdad. Y de hecho, la otra cuestión que a mí me gustaba mucho de lo que estaba diciendo antes Pablo tiene que ver, que es lo que me había llamado la atención y que os quería preguntar es, yo siempre he entendido que el colegio católico, precisamente por tener esta forma de ver las cosas, está absolutamente comprometido con la excelencia, a priori. No, luego otra cosa es que la logre. Pero vamos, si yo entiendo que mis alumnos son hijos de Dios y quiero que eso sea patente en el acto educativo, pues obviamente esto supone la búsqueda de la excelencia. Claro, o sea, aquí el riesgo... O sea, no te quito una coma. Sí. El riesgo de esto es caer, bajo mi punto de vista, en la excelencia según el mundo. Ahí es donde iba a ir yo. Pues es decir, muy bien. El punto de esa filosofía o de esa pseudodoctrina, ¿no? De la productividad y de la competitividad y de que este colegio es valioso en tanto en cuanto saca alumnos muy preparados para un mundo competitivo y tal. Es que, o sea, a mí personalmente me da grima. Y creo que es casi lo opuesto a un colegio católico. Hace poco leí en LinkedIn la publicación de, bueno, pues es el típico gurú de LinkedIn que hace millonarios, ¿no? Que te enseña a ser millonario en 3 días. Y decía una frase que me parecía espectacular, que decía, yo a mi hijo, si saca más de un 7 en el colegio, le castigo. Porque yo considero que el colegio es una pérdida de tiempo, porque lo único que importa son adquirir competencias y habilidades. Entonces hablaba de... Era un rollo, pero básicamente acababa criticando que en el colegio pues no tienes educación financiera y que no se les enseña a los niños a hacer la declaración de la renta.
Es que eso es vuelta un poco al principio, es tener una forma de entender a la persona hiper mega reductiva. O sea, Sí, total. o sea, una imagen como muy, Sí. muy superficial de lo que es una persona y no darte cuenta del potencial que tiene cualquier persona. Es convertir a una persona en una cosa que se va a integrar Exacto. en un sistema y tiene que empezar a funcionar. Y Sí, tienes bueno, que rendir, es macho. convertir la educación en algo que sea simplemente útil. Sí. Cuando De hecho- la educación principalmente lo que es necesaria, Sí. más que útil es Sí. necesaria. Y precisamente, igual que pasa un poco con la literatura, su necesidad o su utilidad radica precisamente en que no busca serlo. O sea, ¿no? Que la literatura buena es un poco eso, que no busca ser útil, sino que busco transmitir, ya está, ¿no? Bueno, no sé. En ese sentido, o sea, creo que no es para nada contradictorio con que en un colegio católico se ha de ser excelente. Pero un sentido cristiano de la excelencia, que es que si tú... Pero vamos, que es la parábola de los talentos. O sea, decir, que Claro. yo cuando veo a un alumno, y en ese sentido trabajando con adolescentes, pues es algo permanente, ¿no? Cuando ves la mediocridad. O sea, el alumno muchas veces en esa búsqueda, ¿no? de encontrarse a sí mismo, ¿no? De comprarte el relato, ¿no? Y de exigirte, ¿no? Que se lo demuestres y hacer... Bueno, en fin, lo que va siendo crecer. Y la adolescencia, pues muchas veces lo manifiesta con la mediocridad. Pues claro, un alumno no debe ser mediocre. Una persona no debe ser mediocre porque tú tienes unos talentos, macho, y hay que responder. Sí. Y tienes que ser excelente en lo que hagas. Pero igual que tienes que ser excelente en matemáticas si tienes buena cabeza, tienes que ser excelente en el amor, ¿no? Y tienes que ser excelente en el compañerismo, y tienes que ser excelente en la sinceridad. No porque, y tú y yo, ¿no, Santi? Que yo a veces he tenido la percepción de que se nos cuentan a veces las virtudes como lo malo que es vivirlas mal, ¿no? Es decir, Sí. yo me hablan de la sinceridad contándome lo malo que es mentir, Sí, sí. ¿no? Y dices, no, o sea, yo lo que busco es que mi alumno sea sincero, no que no sea mentiroso, ¿no? Y en ese sentido de esa búsqueda, obviamente con excelencia, es que no podemos conformarnos con menos. Sí. Y en este sentido, quería plantearos dos cosas. La primera es lo fácil que institucionalmente caemos en el pragmatismo de medir nuestro valor por lo que trascienden en estas encuestas, ¿no? Que miden los mejores colegios de España de no sé qué gaitas o... Esas encuestas darían para otro podcast o dos. De acuerdo, pero que es verdad que, oye, número de alumnos, ¿no? Lo hablábamos antes, en un escenario en el que hay un bajón de natalidad gravísimo, en el que hay muchísima competencia, incluso dentro de los colegios privados, donde además los padres de familia, al menos en esta zona de Madrid, un poco del poniente norte, tienen una facilidad tremenda para buscar, oye, casi tienen un menú de colegios. No siempre es fácil entrar en todos ellos, ¿no? Porque hay listas de espera, pero vamos. Claro, tú dices... Hay oferta, o sea, que hay mucha oferta, sí. Entonces tú dices... que puedes caer un poco en la tentación del querer compararte con los demás, no institucionalmente, y el pensar que tú vales porque tus alumnos son los que están sacando las mejores notas en la PAU, o porque tus alumnos son los que reciben los mejores feedbacks en las universidades donde van, o que van a las mejores universidades de España o del mundo, y el pensar que tu éxito depende de eso, caer un poco en ese pragmatismo. Y es muy fácil, o sea, a mí me parece, y lo noto en la misma Universidad Francisco de Vitoria, es muy fácil caer en eso, en pensar que yo valgo porque he conseguido que mis alumnos manifiesten un valor que no necesariamente va con lo que luego yo pienso que soy realmente o que debo ser. el valor. Efectivamente. Y en este sentido, quería preguntaros, ¿cuáles son los grandes retos que identificáis en el tener que compatibilizaros, por decirlo así, como colegios católicos con el marco cultural, sociológico, político que tenemos ahora mismo? Hablábamos antes de las modas de la innovación, por ejemplo, pero también, por ejemplo, no sé si existe en España, no lo sé, pero a lo mejor por eso lo pregunto, seguramente lo sepáis mejor que yo, si existe un marco legislativo que sea muy beneficioso para colegios privados católicos o para colegios concertados católicos, o cuáles son los grandes retos que incluso sociológicamente os podéis encontrar, ¿no? Padres que llevan a sus hijos a un colegio católico porque buscan valores simplemente, si hay que hacer un filtro de familias, ese filtro de familias cómo se hace.
qué relación tiene que tener el colegio con la familia. Hay varios aspectos ahí que me parecen muy, muy interesantes. Has abierto ahí, vamos, todo el melón. Sí, yo no me acuerdo del primero. No. O sea, a mí me parece que un reto, precisamente por algo de lo que has dicho, porque la ley, o sea, no es beneficiosa, no lo es. O sea, Es una manera suave de decirlo. Es una manera suave de decir que no es que seamos incómodos, sino que, bueno, pues tal y como está el mundo hoy en día y gobierna quien gobierna, pues esto es lo que hay. O sea, estamos un poco en el punto de mira, digamos. Entonces, creo que un reto muy potente es el no perder la identidad del colegio. O sea, quiero decir, evidentemente tú eres un colegio, entonces para poder seguir siendo un colegio necesitas niños dentro, porque Sí. esto es así, ¿no? En un contexto de una caída de natalidad tan salvaje, pues hay muchos menos niños, entonces, y efectivamente hay mucha competitividad. Me viene a la cabeza, hay uno de los colegios de Fomento está en una manzana en la que hay 17 colegios, en la misma manzana. Es una manzana muy grande, pero hay 17 colegios, ¿no? Entonces es bestial cuando vas ahí. No sé lo que debe ser ir a las 5 de la tarde ahí, te debes de morir. Entonces, claro, tú al final haces filtro de familias, pues donde te lo puedas permitir, porque hay colegios en los que, bueno, pues también por la ubicación física en la que están, en Madrid, pues el tema de la natalidad es menos acusado que en Asturias o que en Cantabria, que directamente no hay niños. Entonces te puedes permitir hacer un cierto filtro. Y eso hablando solo de los colegios privados, claro, porque en los colegios concertados no puedes hacer un filtro. Esa capacidad, claro. O sea, si les pides a las familias porque eso está recogido, ¿no? En el proceso de solicitud de un colegio concertado, la familia debe marcar si conoce el carácter propio, la identidad del colegio, ¿no? De alguna manera. Y para eso las familias van al colegio a conocer, oye, nos hemos venido a vivir aquí, este es el colegio que nos pilla más cerca, vamos a ver, ¿no? Y entonces tú ahí ya puedes animar o no animar tanto a que matriculen a su hijo, ¿no? Normalmente las familias, cuando se dan cuenta claramente de que no están en el sitio adecuado, pues normalmente no llevan a sus hijos ahí, porque obviamente todo padre, toda madre en su sano juicio quiere lo mejor para sus hijos, ya está, según lo que cada uno entienda que es lo mejor para sus hijos. Pero hay veces que no es así, y entonces en el colegio entran familias, entran alumnos que por momentos no creo que el riesgo ahora mismo sea palpable, o sea, real, o que haya colegios que estén en ese riesgo, desde luego de los que yo conozco, pero existe la posibilidad de que en un momento dado pierdas un poco tu identidad, porque al final se te ha masificado de un perfil que no comulga con el ideario del colegio y corres ese serio riesgo. Y eso es lo que más... Porque a la vez tú quieres seguir dando el servicio, y por dando el servicio a lo que me refiero es a que quieres seguir siendo un colegio concertado, porque la educación es cara y los sueldos no son altos. O sea, los profesores vaya por delante. Pero que yo en el entorno en el que vivo por la zona de Mirasierra y tal, que digamos que en principio uno se imagina que las familias con las que yo tengo trato en el colegio te hacen el pino puente para llegar a fin de mes y pagar los colegios, ¿no? Entonces queremos seguir manteniendo colegios concertados, pero a la vez nos aprietan. Por otro lado, puedo correr el riesgo de llegar a perder mi identidad. Creo que eso es para mí lo más complicado. Sí, o sea, yo... Si se resume en un punto, desde luego, el riesgo lo defino igual, la pérdida de identidad. Yo tengo una visión como más acotada de la realidad que yo vivo, y es verdad que esa pérdida de identidad se puede materializar o digamos que puede manifestarse en diferentes formas, ¿no? Ese punto de las familias que se quedan en búsqueda de valores. Personalmente, o sea, nuestro colegio es de Regnum Christi y considero que nuestro movimiento es esencialmente evangelizador, con lo cual asumo que hay un itinerario, hay un camino que realizan las familias en la cual se van encontrando con el Señor, ¿no? Fruto de lo que viven sus hijos en el colegio, y eso es natural y es esencial en nuestro colegio, eso es identitario, eso me preocupa menos. Pero evidentemente es verdad que vivimos en un mundo donde la tentación del burgués es tan acusada, ¿no? Y esa pérdida de identidad porque me conformo con los valores, y lo comentábamos antes, ¿no? El tema de la innovación
metodológica, que es buena, o sea, la innovación es siempre buena. O sea, en la asignatura de religión, la innovación no solamente es buena, sino que es necesaria, porque a los adolescentes de hoy en día el fenómeno religioso sucede de manera distinta que hace 30 años. Eso es así, y es necesario innovar. Pero lo que pasa con la innovación o las nuevas metodologías y demás es que es muy fácil caer en modas. Sobre todo cuando esas metodologías se quedan vacías, o más bien no están fundamentadas por la identidad del centro. Entonces te das cuenta de que estás formando a tus profesores, estás teniendo un desgaste, ¿no? Porque al final, pues todo en esta vida, elegir es renunciar, ¿no? Entonces, si yo elijo esta metodología que resulta que es magnífica, pero resulta, yo miro tiempo atrás, ¿no? Y digo, joder, está un año centrándome en esta metodología, pero es que resulta que no estoy mirando a Cristo. Entonces es una renuncia sutil porque, claro, estás eligiendo algo bueno. Estoy hablando de cualquier tipo de innovación, no necesariamente tecnológica, ¿eh? No hablo de esas metodologías pues, nuevas y demás, que insisto, no digo que no haya que hacerlas, sino que ese proceso de innovación se haga poniendo el foco en lo que hay que ponerlo, que es sutil perder el foco. O sea, es la típica situación en la que pasa el tiempo y de repente no te das cuenta y te ha podido pasar. Y eso para nosotros, o sea, en el mundo, o sea, en el sentido de mi trabajo, ¿no? Como subdirector del colegio, es uno de nuestros principales, ¿no?, focos. No perder nunca la mirada en Cristo, porque si no, es que el mundo te lleva en otra. El mundo, en fin, y podemos poner excusas, ¿no? Es que nuestras familias son así, es que nuestras familias son asá. Esto ha sucedido porque estabas mirando a otro lugar y no a Cristo. Y luego es verdad que hay para mí una tentación que es grande, ¿no? De decir, jo, es que a lo mejor si no entro por este aro voy a perder alumnado, y eso es así. Pero luego también mi experiencia, ¿no?, con nuestros colegios, yo veo los colegios de Fomento, veo Retamar, ¿no? Son colegios con una identidad clarísima. Y son colegios que no tienen problemas de alumnado. Evidentemente no vivimos a lo mejor una época de abundancia. Es que me ha venido a la cabeza cuando hablabas no sé si a raíz de lo que hablabas o porque me quedaba atascado en lo que he dicho yo, ¿no? Pero a pesar de que es verdad que nos están poniendo como muchas trabas, ¿no? A la vez esa ideologización que se está dando en la educación también está atrayendo a mucha gente. Totalmente. Que a lo mejor a priori no se lo hubieran planteado, decir, pues le voy a llevar a este colegio de Fomento, o le voy a llevar a Everest, o le voy a llevar a Highlands, porque a lo mejor no, pues ya está, por un principio de convicción suyo, vaya. Pero saben que ahí van a mirar bien a mi hijo. O sea, ¿no? Y no les van a bombardear, que esa es otra imagen falsa de que puede haber un colegio católico, ¿no? Que parece que es que les vamos a adoctrinar, y nada más lejos de la realidad, porque como vuelvo otra vez a lo de la visión de la persona, si queremos personas libres, ¿cómo no vamos a respetar la libertad de las personas? Pues vamos, nada más lejos de nuestra intención adoctrinar a nadie, ¿no? Y ese fenómeno sí que lo hemos experimentado. Aquí, o sea, de colegios que con lista de espera, que nunca habían tenido lista de espera, y no me refiero a Madrid, sino fuera de Madrid, que dices, ¿pero qué ha pasado? Bueno, pues lo que ha pasado es que fruto de ese... Además son dos fenómenos en realidad que están muy relacionados, porque precisamente el que ideologiza la escuela quiere cortarte a ti porque cree que tú también haces lo mismo. Efectivamente, correcto. Eso es. Sí. O sea, un ejemplo... Pero que también es siempre mi miedo, o sea, que a veces uno puede entender que la educación católica es eso, o puede ser adoctrinar, tú lo has dicho muy bien. O sea, y ese es un peligro que también podemos caer. Sí, absolutamente. Un ejemplo clásico de esto que dice Pablo, que nosotros o sea, en el colegio yo lo tengo clarísimo, es el modelo de la educación enfocada en lo internacional, que en Madrid tiene mucho tirón, con colegios muy grandes conocidos por todo el mundo, y paulatinamente los padres se están dando cuenta de que, oye, mira, que mi hijo hable mejor inglés que Shakespeare está muy bien, pero no estoy dispuesto a pagar este precio. Un precio que a lo mejor hace 20 años no se pagaba, ahora sin duda se paga, y muchos padres no están dispuestos y están dando el vuelco hacia colegios con identidad católica clara, porque quieren que a sus hijos se les mire de una determinada manera. Y luego, también volviendo al tema del riesgo de poder perder la identidad, creo que también hay que verlo con una visión positiva, y es la visión de oportunidad que también tienes, ¿no? Total. Lo cual es absolutamente cierto. Que te vienen alumnos que no conocen y que sus padres no conocen,
y que les dan vueltas la cabeza cuando ven el funcionamiento del colegio. Esto me ha pasado pues, en los colegios, pues ir a hablar con un alumno para tener una tutoría, para conocerle, ¿no? Un alumno me llegó a mitad de curso, venían de Barcelona, me acuerdo, de un colegio, no me acuerdo, eso sí que no me acuerdo, y entonces cuando le llamé para hablar, me miró aterrado, claro, y dice, ¿qué he hecho? Don Pablo, ¿qué he hecho? Y digo, no has hecho nada, es que quiero hablar contigo. Y dice, ¿pero de qué? Y digo, pues de lo que tú quieras. O sea, yo quiero, bueno, pues que me cuentes qué tal tu experiencia aquí desde que habéis venido a Madrid, en qué te puedo ayudar, qué tal vas con este profesor, con esta materia, que sé que es más complicada, no sé qué. Bueno, o sea, vueltas la cabeza le daba. Y claro, eso también llega a sus padres, obviamente, pues lo primero que hacen es contárselo a sus padres cuando llegan a casa. Y esa es una gran oportunidad que también tenemos, de evangelizar incluso, lógicamente, ¿no? Y el encuentro que pueden tener esas familias con Cristo se hace a través de las personas con las que tienen trato diario sus hijos, que son pues sus profesores, ¿no? Y que tienen algo que dices, ¿y este qué tiene? Y de repente se dan cuenta de que lo que tienes principalmente es esa vida interior, es esa vida de piedad. O sea, los profesores y los compañeros. Bueno, claro, efectivamente, por supuesto. Sobre el tema de la adoctrinar, a ver, yo voy a decir mi opinión y a partir de mi tu opinión experiencia. proselitista, por favor. A partir de mi experiencia, ¿no? Porque es que es una cosa que me hace gracia, que no sé si es vuestra sensación, es la mía. Yo creo que estamos en este sentido despertando un poco, porque a mí me daba la sensación de que era al revés, o sea, de que a veces incluso en los colegios católicos, universidades católicas y demás, era posible, a lo mejor no en el Everest o en Fomento, pero era posible que un alumno empezara en preescolar y acabara en bachillerato sin caer en la cuenta de que había estado en un colegio católico. Y esto la universidad nos ha pasado. O sea, muchísimos de nuestros alumnos, de hecho, un porcentaje mayoritario, termina la universidad sin saber que es una universidad católica. Claro, y esto me consta que a nuestro rector le genera preocupación y le genera inquietud. Y a veces me da la sensación incluso de que hemos tenido con muchas reticencias a la hora de mostrar quiénes somos y a la hora de mostrar pues también el bien, la verdad y la belleza que hay en la buena enseñanza de la sana doctrina. Y aquí obviamente entra y esto cómo se traduce materialmente en el día a día de la clase de religión. Yo tuve en el Everest unas clases de religión que eran un tostón absoluto porque era una catequesis mala. O sea, de esto sí me acuerdo, era una catequesis mala. Y yo estoy convencido de que esto se ha superado. Pero que es verdad que yo en el cole me quedaba a veces, estoy hablando de otra época, obviamente, cuando yo era niño, ¿no? Pero que para mí la gran referencia de la catolicidad del cole pues eran los sacerdotes, ¿no? Los sacerdotes que estaban un poco por todas partes, iban al patio, jugaban con nosotros, también nos daban algunas clases, en la figura del rector, que el padre Santiago Oriol, que siempre iba como un pincel y que era la persona más elegante del mundo, y que tú decías, conociendo a los sacerdotes, es que verdaderamente tú decías, es que yo quiero ser como él, o sea, yo quiero respirar lo que él respira, yo quiero, pues eso, vivir como él vive. Y yo creo que ya empezamos a superarlo, me da la sensación, ¿no? Esta especie de reticencia para mostrar la belleza del catolicismo. Es que, claro, pero a mí lo que me pasa es que es cuando lo que se transmite es un discurso. Es el peligro. Claro. O sea, yo cuando hablo de adoctrinar me refiero a transmitir un discurso, un sistema de ideas y no una... Por ejemplo, a mí este texto que hemos leído, que lo acabo de leer por primera vez en mi vida, el de Gravissimus, sí, que me lo ha pasado Javier justo antes, me encantó porque hacía una referencia, por ejemplo, a educar en el misterio. Claro, ¿qué es eso de educar en el misterio, no? O sea, educar en el misterio es algo muy, muy gordo, porque es que para mí es una de las claves de lo que es ser católico. O sea, estar, por ejemplo, asombrado y expuesto ante el misterio de Dios, que es un ser al cual no podemos encerrar en un concepto, ni siquiera, o sea, que hace agua por todos lados. Y entonces tener esa apertura a la realidad, ¿sabes? Maravillada y siempre como, no sé, esperanzada también, pues eso sí que es educación católica. Y no tanto, quiero decir, por eso te hablaba de mi experiencia también, que tiene una experiencia traumática en un colegio católico, ¿sabes? Sí, entonces, sí, no, por supuesto. Porque era de un discurso muy superficial. Y venga, pues eso, el pecado, el no sé qué, está muy mal esto no puede ser, no sé qué. Y era como, bueno, en fin, era una cosa... De hecho, yo los dos grandes documentos que siempre he tenido como referencia para reflexionar sobre la misión del educador, que son Gravissimum Educationis y Ex Corde Ecclesiae,
me parece muy, muy interesante que tanto el Papa Pablo VI, bueno, los padres conciliares, ¿no? Pero Papa Pablo VI como el Papa Juan Pablo II, antes de hablar de la educación católica, de la universidad católica o del colegio católico, hablan de la misión de la universidad, la misión del colegio y la misión de la educación en general, porque está esta conciencia, yo creo, profundamente católica, de que un buen educador, una buena universidad y un buen colegio, en tanto en cuanto educan a sus alumnos, como nos decía Pablo, Sí. ¿no? Mirándolos como personas, como seres humanos y Exacto. acompañándoles en un camino de descubrimiento de la verdad, en el fondo se están plantando esas semillas que son profundamente católicas, ¿no? Y que a lo mejor eso cuajará o no cuajará en una experiencia religiosa de encuentro Y con Dios el ese día de mañana, respeto pero absoluto a la libertad del otro, Efectivamente. esa reverencia que tienes ante la dignidad, ¿no? De la persona. O sea, es como... Con respecto a lo del misterio, me acuerdo cuando hablabas, Santi, del año pasado. Bueno, llevan haciéndolo varios años en el cole, ¿no? Montamos una... No voy a hacer un plural majestático porque no hago nada. Yo no. Montan en el pasillo de primaria y de infantil, montan una cueva de Belén, ¿no? Con una narración y bueno, pues lo decoran y una sala de tutorías pasa a ser la cueva de Belén, ¿no? Y la verdad es que es precioso, invita a la oración, invita al encuentro y todos los alumnos pasan en algún momento del Adviento por la cueva. Eso es un hecho que nosotros hacemos. Y esa misma, la Navidad del año pasado, pues día 23 de diciembre, todavía no había sido el día de Navidad, pero ya estábamos de vacaciones. Recuerdo estar hablando con mi hijo Antonio, pues de eso que estás montando en bici y estás charlando, y pues que la Navidad, para arriba y para abajo, que nace Jesús se hace un niño, y recuerdo hacerle la pregunta a Antonio, pero qué raro, ¿no? ¿Por qué crees que Jesús era un niño? Y entonces recuerdo a Antonio mirarme con relativa estupefacción y decirme, papá, para salvarnos. Y de eso que dices... Me sorprendió porque nosotros vivimos la fe en casa pues con la autenticidad y la intensidad que podemos, pero tengo claridad de que esa terminología, con esa frase y de esa manera, esto no lo he oído de mí, ¿no? Y qué fuerte, un niño de 6 años que pueda con naturalidad hablar de que Jesús nace, se hace un niño, papá, para salvarnos. Eso es una semilla, o sea, ese punto, ¿no? Sí. Y creo que, no sé, Pablo, si estás de acuerdo, pero que ese hecho de la tibieza o medio me escondo para que nadie se entere o a ver si yo esto lo vivo pero por lo bajini para que esto no trascienda, en cuanto a lo católico, por lo menos yo creo que en la experiencia de los colegios que hemos hablado, yo creo que eso es algo que no sé si ha llegado a vivir, pero desde luego que hoy no se vive. No, completamente de acuerdo. Hablando de esta historia que has contado, que es muy bonita, además Antonio es mi ahijado, ¿sabes? O sea, que a mucha honra. Y hablando también, o sea, me ha venido a la cabeza cuando decías lo del misterio y tal, digo, sí, o sea, esto lo vemos nosotros porque somos adultos, ¿vale? Pero digo, que no hay que perder de vista que el adolescente adolece, ¿no? O sea, digo, es que esto viene en la definición, son inmaduros por naturaleza y están jugando su papel. Entonces, creo que tampoco hay que desanimarse cuando vemos que efectivamente los adolescentes pasan 3.000 millas de la movida religiosa en un momento determinado de su vida y saber que esa semilla que a lo mejor se ha plantado cuando tenía 6 años, 7, 8, 9, pues ahí está, ¿no? Y confiar, porque es que si no confiásemos en eso, en definitiva tampoco estamos confiando en Dios, ¿no? Bueno, o sea, es que no estamos hay que volviéndonos a nosotros como actores principales. Claro, ¿no? No hay que hay que abandonarse Sí. en la medida de lo Totalmente, posible, sí. pero ser conscientes de que esto que hablamos y que tenemos súper claro, pues lo tenemos súper claro porque somos adultos, pero un día fuimos adolescentes, un día probablemente, no sé si todos los que estamos en la mesa, pero dijimos, esta cosa que me están contando, a mí Esto que no es no me mío, cuenten esto no es mío. rollos, yo quiero salir de fiesta y ligar y ya está, ¿no? Pero de repente te vuelve. Y eso es porque han plantado una semilla, creo que principalmente en casa, obviamente, o sea, porque la educación es de los padres como primera providencia, y luego en el colegio, claro, ¿no? Pero que no quería perder de vista eso, ¿no? Que hay veces que pensamos en los adolescentes y dices, bueno, tío, es que están haciendo lo que tienen que hacer, o sea, están siendo adolescentes puros. Y ¿no? romper platos en la adolescencia es, Claro, es lo que más sano que hay. Exacto, o sea, yo Mucho cuando mejor me que cuentan... romperlos con 35 No, es que años. fíjate lo Está que ha hecho claro. mi hijo de 14 años y digo, bueno, pues felicítate porque tu hijo es normal, o sea, ¿no? Ha hecho lo que es normal, te ha mandado la porra, uy, pues es que tu hijo es normal, pues ya está, ¿no? Sí. No tiene más. Sí. Es verdad que en la educación del misterio también o sea, por ejemplo, no sé,
una de las cosas buenas de este colegio traumático al que fui es que en primaria yo sabía desde pequeño el alma de Cristo, por ejemplo, esta oración de San Ignacio de Loyola. Que además que todavía, o sea, recuerdo cómo la interpretaba, o sea, me acuerdo de cómo la interpretaba y interpretaba cualquier cosa, ¿no? Pero aún así es una oración que me ha acompañado desde siempre, cada vez que voy a comulgar, o sea, o sea, se ha quedado ahí grabada y digo, qué bien que me enseñaron esto, ¿no? Y entonces, o sea, ese incluso no entender, pero y luego vivenciarlo, incluso estéticamente también. Estoy pensando, no sé, peregrinaciones que se hacen en los colegios, o sea, experiencias muy fuertes también, ¿eh? O sea, en nuestro cole, en los Fresnos, se van a Medjugorje, por ejemplo, y el Medjugorje, pues, aparte de estar en un sitio que es un centro de oración muy potente de la Iglesia Católica ahora mismo, donde te entra no ya el discurso, sino es otra cosa, es una vivencia que tú haces ahí de misterio y de no sé, de asombro. De hecho, es como el giro necesario que se tiene que dar a la hora de enseñar religión en esas edades, en la adolescencia, en la juventud, es que les entras a partir de la experiencia. Sí. Tienen que experimentar, ¿no? Y a partir de esa experiencia es cuando tienen o pueden tener, están en mejor disposición de tener ese encuentro, ¿no? Con el riesgo a veces de que se queden solo en la experiencia, que esto también me ha pasado, ¿no? No, totalmente. Conversar con antiguos alumnos que vienen a verte y te cuentan, no, pues es que he estado en Calcuta en un voluntariado y ha sido brutal y hemos ido a misa todos los días, es que estoy on fire. Y yo le decía, muy bien, pero ya no estás en Calcuta, ya estás en Madrid otra vez, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer? O sea, vas a hablar con un sacerdote con una cierta regularidad, te vas a confesar, vas a ir a misa, no sé, ¿qué vas a hacer? Los sacramentos, por ejemplo, ¿no? eso es un tema fundamental. O sea, la exposición a los sacramentos debe ser central. Sí. Es verdad que también cabe, o sea, el riesgo, ¿no? de que arrinconemos los sacramentos como al tiempo de descuento, ¿no? O al tiempo extra, ¿no? Y los sacramentos deben ser el centro del colegio. Totalmente. Yo tengo la experiencia en el colegio donde yo estudié, pues que yo la verdad es que no soy un adolescente típico en ese sentido porque la vivencia espiritual, ¿no? O la necesidad que yo sentía del Señor la tuve muy temprana, la verdad, y pues gloria a Dios porque yo no hice nada para merecerla, pero ahí estuvo, ¿no? Y yo recuerdo que pues yo tenía la posibilidad de ir todos los días a misa. Pues bueno, o sea, al final la cercanía con el Señor, y o sea, refiero que ahí evidentemente hubo una siembra en mí que luego ha germinado y en ese sentido se nota en los colegios donde los sacramentos son algo central y no algo accesorio. Sí, un último tema que os quería plantear, porque ya tenemos que ir acabando, pero que me interesa. De cara al futuro, ¿no? Y teniendo en cuenta que ahora vivimos en estos tiempos mileniaristas donde se habla de la inteligencia artificial y del fin de la educación como la conocemos, ¿no? Y de tal. Va a sustituir al profesor. Sí, no, totalmente. Entonces la pregunta va más por el decir, oye, ¿cuáles pensáis que van a ser los grandes retos de los colegios a partir de ahora? El colegio católico, el colegio en general. Obviamente el colegio católico, yo creo que además en España vivimos un proceso de secularización brutal. No sé si es un proceso que ya esté acabando, es un proceso que va a seguir todavía durante varias generaciones, pero es un proceso que ahí está y que yo creo que ha hecho muchísimo daño. Está el tema de la tecnologización y de la aparente rendición. Bueno, aunque ya han empezado a quitar las tablets, ¿no? De los colegios, al menos aquí en Madrid. Y luego se me ocurre también que puede ser la falta de vocaciones educativas o la falta de profesores buenos o... quiero decir, yo no es por ser pesimista, pero conozco muy bien algunas facultades donde se enseña magisterio y demás y el panorama es un poco desolador, ¿no? Y de hecho yo recuerdo alguna anécdota de Antonio hablándonos del máster de preparación para la docencia que tampoco era precisamente halagüeño el tema. Entonces, no sé, de cara al futuro, ¿cuáles pensáis que van a ser los grandes retos que nos vamos a tener que enfrentar? O sea, yo no sé si tanto de cara al futuro o más bien de cara al ya, en el presente. Creo que es el saber transmitir que educar merece la pena. O sea, es que esto es un cierto pedal que tengo, pero veo muchas personas a mi alrededor, algunos profesores, otros que no lo son, que tienen una visión de la educación que es, vuelvo otra vez al término, puramente utilitarista, ¿no? Y eficaz, ¿no? La educación tiene que ser eficaz y en la medida en que hago muchas cosas para mis hijos, entonces claro, si te quedas solo con esa visión de la educación es que te estás perdiendo lo mejor, ¿no? Entonces creo que es que vuelva a calar un mensaje
de que educar vale la pena, ¿no? Y vale la pena volcar tu vida, aunque eso pueda ir en contra de incluso de tu éxito profesional, ¿no? Que si eres padre, lo que más te merece la pena, además de querer a tu mujer, por supuesto que esto va lo primero, es educar a tus hijos y darte a tus hijos, porque es ahí donde te estás ganando el cielo. O sea, donde, ¿no?, empiezas a vivir el cielo en la tierra es cuando te das por entero a los demás. Y creo que ese mensaje se pierde, ¿no? Y veo como mucho desánimo, veo mucho... Me han llegado a decir que, no, claro, es que los 3 hijos de ahora son los 5 hijos de antes. Digo, a ver, perdón, un momento, no me salen las cuentas, ¿no? O sea, 3 son 3 y 5 son 5. O sea, esto no... Pero hay una visión como muy, sí, como muy utilitarista, muy de eficacia, muy de... Y claro, eso sostenido en el tiempo cuesta mucho esfuerzo y cuesta mucho dinero. Y entonces eso desanima, vamos, no sé, me parece de forma natural. Entonces creo que ahí hay un gran reto en la formación, en la formación de padres sobre todo, que luego tienen que formar a sus hijos para que eso sea así, ¿no? A mí me parece que esto es... Y sí, y luego también, o sea, aquí tú lo has dicho ya, pero, o sea, no, los padres no podemos delegar. O sea, es que a veces el padre dice, vale, como lo mando a un buen colegio, ya está. Sí. No, es que no. No, así, no funciona así. Absolutamente. El 99,9% lo pones tú. Sí. Por Y eso lo decimos gente que trabaja en colegios y que nos vivimos en colegios. Pero no renunciéis a estar ahí en el fragor de la batalla, los padres, en la educación de vuestros hijos. Y no me refiero a los contenidos, es todo lo... Sí. Es que... Eso, en plan pesimista, una conversación que a veces tenemos en el colegio, ¿no? Cuando vemos un caso de un niño, ¿no? Y entonces haces una... Pues eso, pues que lo abordas, miras, ¿no? Y le conoces, le quieres y entonces intentas hacer una estrategia para que a ver si consigo que este niño salga de este bloqueo que tiene, o X, ¿no? Y luego conoces sus circunstancias familiares y lo que él vive. Y dices, a veces decimos en plan pesimista, cuando nos viene el desánimo decimos, esta batalla está perdida. Porque ya es como que vamos en el descanso perdiendo 0-5, ¿no? Yo he hecho, recuerdo algo que escribiste tú, Santi, en el debate hace tiempo. Yo tuve la oportunidad de religión en el Everest, entonces yo me dediqué a copiar sin ningún tipo de pudor a la gente buena. Y entonces yo recuerdo que en esa época pues me llegó, no sé cómo, un artículo que escribiste al respecto de la mesa de la cocina, ¿no? O sea, es decir, el hecho de sentarse a comer, ¿no? O sea, ese punto, ¿no? Y decir, contabas que en tu casa pues era como el epicentro, ¿no?, de lo que sucedía, ¿no? Y hablabas en concreto de esa necesidad que tiene el niño de tener la experiencia en casa, la primera experiencia de ser amado por el mero hecho de existir, de ser, ¿no? Entonces, claro, cuando esa experiencia no se tiene en casa, pues es, claro, bueno, luego el Señor, claro, es sobreabundante y entonces luego sana de maneras sorprendentes, pero en general dices, es que esta experiencia se tiene en casa, ¿no? Y luego, o sea, con respecto al... O sea, digo, por no repetirme, ¿no? Porque si diría un reto mayúsculo, diría mantener la identidad, ¿no? Sí. Pero por concretar en alguna cosa, en línea con lo que decía Pablo, también hay un punto, ¿no?, en el que ese desánimo, pero no es un desánimo del profesor, ni el desánimo del alumno, ni de la familia, es un desánimo de la sociedad que ya no quiere tener hijos, que ya no está dispuesta a casarse, que ya no está dispuesta a comprometerse, y pienso que en definitiva no está dispuesta a prometer, ¿no? Y ese punto de la promesa... me parece que es algo que se puede trabajar en el colegio y me parece algo como que la típica palanca que puede traccionar un montón de cosas, porque al final el ejercicio de prometer es lo que te configura para poder ser un adulto libre, un adulto pleno, un adulto con capacidad de amar, un adulto con capacidad de dejarse amar, con millones de cosas. Y en ese sentido creo que es el foco urgente que hay que tomar, porque es que el hombre posmoderno le aterra prometer. Y en ese punto sí que percibo que el colegio tiene algo que decir, ¿no? Que tenemos ahí 12 años de un niño donde podemos enseñarle a que prometer merece la pena, ¿no? En línea con lo que decía Pablo. Mira qué bonito que hemos acabado aquí, hablando en positivo, en la esperanza, ¿no?, que es el tema del año jubilar. Que... Lo hemos hecho aposta. Sí, esto es de diseño. Que sí, como las estrategias del cholo. Exacto. Que vamos a terminar como terminamos siempre, recomendando
libros, ¿no? Películas. Yo creo que hay películas buenísimas sobre el tema de educación, pero vamos, voy a respetar que seamos nosotros los aquí presentes los que decidamos qué queremos que nuestra audiencia lea o que consideramos que es valioso para continuar un poco con lo que hemos estado hablando aquí en este rato. Entonces no sé si tenéis ya alguna idea que os hayáis traído de casa. Yo traigo algunas, sí. Por tocar dos géneros. Uno, el ensayo. Hay dos ensayos me parecen absolutamente geniales. Uno es Florecer, de Daniel Capó y Carlos Granados, de Didascalos, me parece que Sí, es la editorial. Es absolutamente maravilloso. Tiene una primera parte que escribe Daniel Capó, más narrativa, más poética, preciosa, sobre la educación desde el punto de vista del padre. Y luego una segunda parte más sistemática, más para profes, quizá, escrita por Carlos Granados, que es un intelectual impresionante y muy bien escrito, ¿no? Y el segundo es que es una familia, de Fabrice Hadjat, que también, o sea, tiene un primer capítulo que habla sobre qué es una familia, pero luego habla también de lo de la mesa. Bueno, es que es genial este hombre, o sea, tiene una capacidad divulgativa, pero a la vez profunda, ¿no? Brutal. Y luego una novela que a mí particularmente me gustó mucho, es muy sencilla, o sea, no es literatura, no es un clásico. Se llama Al otro lado del valle. Ahora no me acuerdo exactamente del nombre, creo que es Gervais Finn, que cuenta las historias de un inspector de educación en Yorkshire. Entonces es un poco del estilo de Todas las criaturas grandes y pequeñas, que era el veterinario. Bueno, pues esto es en versión educación. Espectacular, me encantó. Muy bien. Yo por mi parte, y la realidad es que Pablo, que es mi hermano mayor, ¿no? Sí. y me lleva mucho de ventaja en esto, pues me va recomendando o me va regalando pues libros desde que me dedico a esto, ¿no? Y no sé si el primero fue uno de Gregorio Luri, que se llama La escuela no es un parque de atracciones, ¿no? O sea, Gregorio Luri tiene un estilo, ¿no? Como muy provocativo y demás, ¿no? A veces, bajo mi punto de vista, peca por lo menos de pesimismo, por lo menos lo que a mí me transmite, pero es que dice mucha verdad y con un estilo narrativo que es que por momentos te partes de risa, también por la realidad, por la verdad que dice, ¿no? Que muchas veces tendemos en los colegios a buscar alumnos que se lo pasen de muerte, ¿no? Que vayan al parque de atracciones, ¿no? Que esto sea un cúmulo de sensaciones y demás. Y lo que hace en el libro, ¿no? Lo que hace es una búsqueda del conocimiento como un fin en sí mismo. Exacto, o sea, refiero sí. como Sí. no un fin en sí mismo, pero como digo, que es que no busco más que conocer, ¿no? Y eso ya estoy dotando al alumno de mucho más. Sí. Que con otras herramientas o mucho menos, o desde luego más, que haciendo que se lo pase fenomenal y que siempre esté entretenido, ¿no? Y luego de peli, la verdad es que hay una de hace un par de años que se llama Los que se quedan, de Paul Giamatti, muy buena, muy sencilla narrativamente, o sea que pasan pocas cosas y básicamente trata de un profesor de un internado, típico profesor que se le ha agotado la vocación hace siglos, poco querido por los alumnos y demás, que se tiene que quedar con los alumnos que no se van en Navidad con sus familias. Entonces hay una serie de elementos en la escuela y básicamente hacen un ejercicio de conocerse y de sanar heridas juntos, y se ve, bajo mi punto de vista, con mucha esperanza, pues cómo es posible renovar o hacer florecer una vocación de alguien, bueno, pues al cual se le ha agotado, ¿no? Y la verdad es que es una película súper recomendable y muy disfrutable, o sea, que al final acaba siendo muy, muy optimista, muy positiva. Muy bien. Desde aquí un gran saludo a Gregorio Luri, que no nos escucha seguramente, pero nos hacemos ilusiones. Oye, hay que invitarlo. ¿Quién Sí, sabe? sí, A lo más- mejor más- este sí. más que a lo mejor invitado. este programa sí. Sí, la verdad es que yo creo que la primera persona que leí en Twitter fue a Luri. Me hacía mucha gracia. Muy interesante. Y de hecho estaba justo pensando en La escuela contra el mundo, que es otro libro que tiene también Luri y tal. Pero voy a recomendar Los niños del coro, tío. Oh, Sobre todo para profesores, es más para los profesores. Sí, absolutamente. Porque a veces nos rendimos ante ciertos alumnos y esta obra es maravillosa, sí. esta película. Me ha venido una peli que vi, que he tenido que buscar el título pero no me acordaba. Radical, es una peli de un
profesor que trabaja en un colegio en México en situación muy precaria. Es una peli dura, porque pasan cosas duras, pero también muy esperanzadora, muy, muy bonita. Me gustó mucho. Muy bien. Radical. Bueno, pues yo, para empezar, voy a recomendar Esos anillos. grandísima metáfora sobre la educación, ¿no? No. Voy a recomendar, para empezar, todos los libros de Inger Engvist, que la hemos tenido como invitada aquí, que es una magnífica, no sé cómo llamarla, una mujer que ha reflexionado muchísimo sobre la educación, especialmente en la actualidad, y el cómo mantener la identidad de la educación. No habla explícitamente, creo, de la educación católica, pero sí habla de la educación, desde mi punto de vista, con muchísimo criterio. Y sobre el tema de la educación católica voy a recomendar una cosa que acabo de descubrir, que se la debo a mi gran amigo, el padre James Cleary, que es un libro que se llama Heart of the World, Center of the Church. Y tiene un capítulo dedicado al catolicismo y el modelo liberal de la academia en América, lo llama, ¿no? Y es precisamente contestando a un famosísimo rector de la Universidad de Notre Dame que dijo que la batalla estaba perdida y que la educación católica tenía que convertirse en aceptar el modelo educativo actual y ponerle parches, básicamente. Y él trata de rebatir esa postura. El autor se llama Schindler, creo, no sé qué Schindler, no me acuerdo de cuál es el nombre exactamente, pero vamos, lo pondré en las Schindler, recomendaciones. o sea, y está un poco confuso. Es que es un nombre complejo. Quizá, No me acuerdo. Himmler. No me acuerdo. Cita mucho a Hay que Mackay. concretar. Hay que cita- procesar ya. bastante Es complicado. urgente. Es urgente. Cita mucho a Plantinga y cita mucho a McInerney, que son gente muy, muy interesante. Así que y la verdad es que está muy bien. Es un capítulo, es formidable. Y luego no está Juan Serrano, el hombre de hablar insólito, pero en su nombre Educar es un riesgo. Educar es un riesgo, Hombre, claro. de Yusani, por supuesto, no podía faltar. Bien, pues nada, muchísimas gracias a los hermanos Fraile Gracias a vosotros. por haber venido. Y esperamos que sea la primera, no voy a decir de muchas porque no os quiero someter al tener que venir aquí jorna a un estas placer. horas de la Es noche, un placer. ¿no? Pero os contaremos con vosotros. Pero Muchas gracias. Queridos amigos del Club Dalroy, muchas gracias por escuchar este episodio. Os animamos, si no lo habéis hecho ya, que os suscribáis a nuestros canales en Spotify, en YouTube, donde pronto empezaremos también a publicar algunas entrevistas y contenidos interesantes. Y por supuesto que si creéis que este episodio puede interesarle a alguien que conozcáis, que nos ayudéis a darlo a conocer. Y también que nos pueden seguir en redes sociales, Twitter, Instagram y escribirnos cuando quieran.